Señores, por favor, vamos a hablar de uno de los que ya es uno de nuestros grandes periodistas de cabecera, el grande, el inigualable Antonio Maestre, ¿vale? Antonio Maestre estos días ha tenido una defensa bastante sutil. El tío, por lo visto, habría escrito un artículo defendiendo a Irene Montero sin defenderla demasiado. Me ha hecho bastante gracia. Pero en sus intervenciones, en general, ha tenido lo que yo entiendo que hubiese sido la defensa inteligente de la ley del solo sí es sí por parte de esta izquierda. Que ya os he dicho que la razón por la que no han tenido esta defensa, en general, principalmente ha sido porque la muy idiota de Irene Montero apareció hace apenas 2 semanas diciendo que todo el que dijese que la ley podría dar lugar a rebajas de sentencias a agresores sexuales era un propagador de bulos machistas, ¿no? Y equiparable al abogado de la manada. Cuando yo creo que la estrategia inteligente por su parte era hablar de que ellos no defendían un sistema penal, un código penal punitivista, sino que ellos defendían la reinserción y que esta ley era garantista por las mujeres, pese a que esto pudiese conllevar la reducción de sentencia de algunos agresores. ¿Vale? Aquí yo creo que Antonio Maestre explica esto, que a mí me parece que hubiese sido la respuesta inteligente por parte de la izquierda y no hablar de una conspiración de jueces. Dice, una buena ley con una nefasta estrategia política. La ley del sí es sí es una magnífica ley porque garantiza y defiende los derechos de las mujeres víctimas más allá de las penas que se imponen. Y aquí vuelve a tal Enrique Santiago, que habría dicho, la ley del sí es sí es una buena ley. Una ley no es buena o mala por tener más o menos años de prisión, sino por el tratamiento a las víctimas y las probabilidades de prevenir un delito. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Uy! 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 Es que ha venido mi perra, que no la he visto en el fin de semana. Tráemela. Tráemela aquí. Vamos a escuchar ahora a Antonio Maestre, mientras yo saludo a Lupita, porque yo ya lo he escuchado. Una buena ley, una ley necesaria, que ha tenido una reacción incomprensible a la... Esto es lo que dice Antonio Maestre de la ley del solo sí es sí, que es una buena ley y una ley necesaria. Ha tenido una reacción incomprensible a la hora de defenderse. Es decir, yo creo que la ley tendría que haberse defendido desde el punto de vista de que una buena ley no lo es mejor por ser más punitiva. Es decir, no es mejor la ley por tener penas más altas. Y que la ley es buena a pesar de que por la fusión de dos tipos delictivos pueda ocasionar en algunos casos una reducción de penas a algunos agresores. Creo que esa es la defensa que tendría que haberse hecho. Porque la ley es garantista con los derechos de las mujeres víctimas, es más garantista. Creo que esa era la defensa, como por ejemplo ha hecho Clara Serra con su defensa de una ley que no sea tan punitiva, pero se han obcecado en un relato que les hace daño por todas partes. Porque enrocarse en que todos los jueces que van a revisar las sentencias en la aplicación del indubio pro reo y decir que lo hacen porque son machistas, estás llamando machistas a los mismos jueces que pusieron unas penas más altas con una ley menos garantista. Es decir, eran menos machistas los jueces que condenaron a una pena más alta con una ley menos garantista que la tuya. Son machistas gente como Ignacio González Vega, que es un juez progresista que ha tenido que revisar una sentencia. Fíjate que este está también dando nombres propios de jueces, pero para defenderlos. Diciendo Ignacio Gómez Vega, que supuestamente es un juez progresista que ha revisado una sentencia a la baja. Esto, claro, esto jode un poco la línea de flotación y la defensa de Unidas Podemos cuando ellos básicamente decían que todos los jueces que están revisando a la baja las sentencias son jueces machistas que lo están haciendo en una conspiración para atacar a Unidas Podemos. Por eso, la huida hacia adelante que han hecho es que es tremendamente absurda, apresurada y propia de no saber cómo salir del marrón en el que de repente estaban metidos cuando empezaron a reducir sentencias a agresores. Porque ha considerado que necesitaba aplicar el indubio pro reo con la nueva ley. Creo que se han obcecado con una soberbia que no han sabido medir, sobre todo, por ejemplo, viendo a Ángela Rodríguez llamando fórmense, señores jueces, fórmense, cuando lo que les faltaba precisamente a ella era la mínima formación para haber entendido que su ley provocaba esto, pero... Es que cómo no va a estar aquí basado Antonio Maestre. O sea, Ángela Rodríguez Pam, una licenciada en filosofía, diciéndole a los jueces de España que han tenido que pasar por una de las oposiciones más jodidas yo creo que existen, que se formen, tío. O sea, es que es demasiado, excesivamente chistoso, tío, la historia. Pero que no pasaba nada, que tenía que haberse explicado de una manera mucho más pedagógica, didáctica, para hacer comprender a la opinión pública que su ley no busca penar más, sino busca proteger mejor a las mujeres y hacer que sus procesos judiciales no sean un calvario.
habiendo explicado eso, se habría entendido mucho mejor. Pero negarse a negar la evidencia de que va a haber revisión de penas, que va a haber gente que se les reduzca la condena y llamar machistas a jueces y jueces para la democracia, la misma asociación de jueces que Victoria Rosell. Son machistas también la asociación de jueces de Victoria Rosell. Jueces como Ignacio González Vega, Joaquín Bosch. Bueno, ver a Antonio Maestre destruir el relato de Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, de Irene Montero y tal, es música para mis oídos, no lo puedo evitar. Dice, el que más y el que menos está intentando poner distancia de esta panda de locas para no hundirse cuando caigan y se hundan miserablemente. Probablemente tenga razón, pero la razón por la que le voy a dar el adjetivo de basado a Antonio Maestre esta semana no es por esta intervención, no es por esta antidefensa de la ley del solo sí es sí, sino es porque le ha dado un zasca a Pablo Iglesias que yo creo que se ha escuchado hasta en Marte. Además ha sido específicamente Antonio Maestre, y no cualquier otro periodista de derechas, el que lo ha hecho. Todo fue Amper 8. Renovamos calvicie. Todo fue a partir de que Pablo Iglesias hizo un programa sobre el Mundial de Qatar, ¿vale? Hizo un programa Pablo Iglesias sobre el Mundial de Qatar en el que decía este tipo de cosas. El otro día, nada menos que el ministro de Exteriores del Reino Unido sugirió a los futboleros gays que vayan al Mundial de Qatar que sean respetuosos con la nación anfitriona de un país con un conjunto de normas culturales muy diferente al nuestro. Lo que básicamente les estaba diciendo es que disimulen y que no se les note que son homosexuales. Bueno, como sabéis, Qatar es una dictadura con forma monárquica, donde el machismo y la homofobia informan las políticas y las leyes del Estado y donde los trabajadores carecen de derechos. De hecho, el incumplimiento de normas básicas de seguridad laboral durante la construcción de las instalaciones del Mundial se ha cobrado la vida de, atención, más de 6.000 obreros. Todo esto que está diciendo es 100% verdad, ¿eh? Ojo. ¿No me creen? Escuchen los datos que va a dar Sara Serrano en un momento. Tremendo lo de Qatar, ¿eh? En el mundo del fútbol han sido escasas las actitudes de defensa de los derechos humanos y cuando éstas se han producido han sido reprimidas de inmediato por parte de la FIFA, que ha prohibido, por ejemplo, a la selección de Dinamarca que acuda a los entrenamientos del Mundial con una camiseta con el lema Derechos humanos para todos. La FIFA sostiene que sus reglamentos prohíben que los equipos muestren cualquier tipo de eslogan político en sus uniformes y casi cualquier tipo de empatía con el género humano. Crítica incisiva a la FIFA y Pablo Iglesias. Muy bien. Todos aquellos que se estén lucrando de este mundial merecen ser señalados. Iglesias, continúe. Bueno, no es la primera vez que un mundial de fútbol sirve para blanquear. ¿Acaso alguien obligó a esos obreros? Senpai tocó un moco. No me cuentes historias, tío. No te pongas a... No, pero ellos fueron allí por... Tío, yo no sé cómo los cataríes habrán construido todas las instalaciones y todas las infraestructuras que se necesita para incorporar el mundial este que se va a celebrar en invierno, pero me lo imagino. Es una puta vergüenza que la FIFA haya... Bueno, no es una vergüenza, lo han hecho por dinero. Eso lo sabemos yo creo que básicamente todos. Pero que los cataríes básicamente han esclavizado a la putísima gente que estaba construyendo las infraestructuras que son necesarias para amparar el mundial es una obviedad. O sea, no hace falta decir, bueno, pero nadie les obligó a ir. Tío, no me comas la oreja, tío. No te pongas ahora... O sea, es que estoy por banearos. Quien se ponga a defender a Qatar aquí, en plan de, bueno, son sus costumbres y hay que respetarlas. No, ¿sabes? Es un puto país de mierda. Ya está, no pasa nada. Tampoco me voy a hacer el digno ahí, pues no pienso ver el mundial, pues no voy a acertar. No es que me hiperinterese el mundial, pero si me apetece verlo, lo veré. Sea en Qatar, sea en Cuba o sea en el barrio de aquí al lado. ¿Sabes? No me voy a poner tampoco el manto de virtud y demás. Pero tampoco voy a ser un gilipollas y voy a defender o voy a dejar que en el chat se defienda un país de mierda como es Qatar. Con unas costumbres de mierda y una cultura de mierda, como es la que tienen en Qatar y en otros muchos países islámicos, incluyendo, ¿vale?, el régimen de Irán, que a este señor le puso un programa y del que este señor decía, bueno, claro, es que hay que aceptarlo, hay que cabalgar contradicciones. Chúpeme un huevo, señor, chúpeme un huevo. Aquí el único Qatar que hay es la defensa, es la cata de jamón y queso, totalmente. A una dictadura, pero en este caso... De defender Qatar por querer darle un zasca a Pablo Iglesias, ya hay que querer hacer un rich. Joder, macho, es que algunos también... Bueno, a ver, es que nadie obligó a esos obreros a ir ahí a
a morir en putas jornadas laborales infernales e infinitas, ¿vale? Mientras eran latigados por los jeques cataríes. Nadie les obligó. Venga, tío, por favor, chúpame un huevo, tronco. Sirve para blanquear a una dictadura, pero en este caso los niveles de hipocresía llaman poderosamente la atención. Hoy en La Base hablamos de... Entonces aquí está Pablo Iglesias hablando de lo chungo que es Qatar, todo lo que llama poderosamente la atención, la corrupción de la FIFA, es vergonzoso. Hoy en La Base hablamos del Mundial de Qatar, sirve para blanquear una dictadura, bla, 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 y todas estas cosas, ¿no? Hablando como de todas aquellas personas que estarían lucrando con esto y todo esto. El maravilloso tuit de Antonio Maestre, que es un tremendo zasca a Pablo Iglesias, es algo que nos dice lo siguiente. Se les ha pasado a comentar en el programa de La Base que en España el propietario de los derechos, el que se lucra con los obreros muertos en el Mundial de Qatar, es Jaume Roures, que es el propietario de Público y el programa en el que Pablo Iglesias está denunciando la terrible decisión de celebrar el Mundial en Qatar. Esto no es nuevo en Pablo Iglesias, no es nuevo, pero de la misma manera que Pablo Iglesias no dijo absolutamente nada del bueno de Jaume Roures cuando hace unos meses aparecían fotos de él comiendo con el comisario Villarejo, no con Ferreras, con el comisario Villarejo, ahora mismo en su programa, también de 1 hora, obvia que aquella persona que en España se está lucrando con los derechos del terrible Mundial de Qatar no es ni más ni menos que la persona a la que pertenece Público y por lo tanto su podcast de La Base. Es un poco, dice, haces un programa sobre el Mundial de Qatar y la vergüenza que es y ocultas que el dueño de La Base Público es el propietario de los derechos audiovisuales al que hemos pagado millones de euros de dinero público para que se emita en televisión española. Vaya lapsus. Este es el acuerdo de la Fiscalía de Nueva York, donde Imagina, la filial de MediaPro, propiedad de Jaume Roures, acuerda la condena por haber pagado sobornos por los derechos audiovisuales de partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar. Este es el comunicado de MediaPro, del que es propietario Jaume Roures, también de Público y La Base, donde reconocen el pago de sobornos para la compra de los derechos. No han contado nada de esto en un programa sobre el Mundial de Qatar. A través de Radio Televisión Española hemos pagado 35 millones de euros a Jaume Roures por los derechos de 20 partidos en un país donde homosexuales y mujeres son ciudadanas de segunda y donde han muerto más de 6.500 trabajadores en la construcción de los campos. Esto es algo bastante típico de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, tenemos que recordar, dice... Pablo Iglesias, tenemos que recordar que es la persona que sobre Antonio Maestre hace unos meses, esto fue de hace 2 meses, específicamente, dijo esto, porque Antonio Maestre se había negado de ir a cuchillo contra su jefe, que era Ferreras. Dijo esto Pablo Iglesias. Voy a poner primero las declaraciones de Antonio Maestre y luego voy a poner lo que dijo Pablo Iglesias. En el artículo que publicaste en el diario.es señalando más a Inda que a Ferreras. Pues sí, bueno, esto es una opinión y yo la acepto, pero eso es un artículo que está basado en información que tengo y no puedo ir más allá de la información que tengo. Es decir, sí, y lo he dicho al principio, cuando tienes información, las opiniones siempre son... Bueno, pero tú eres muy contundente en algunas opiniones, Antonio. Sí. A veces, vamos... Pero obviamente... Sentencias. Obviamente. Es decir, es que yo no sé en qué mundo vivimos. Que las posiciones tienen que ser más matizadas cuando hablas de una empresa en la que trabajas. Bienvenidos al mundo capitalista, señores. Aquí se le criticó mucho porque dijo Antonio Maestre que cuando tenía que hablar de la empresa para la que él trabajaba o de su jefe, Ferreras, las opiniones tenían que ser más matizadas. Es decir, que él no podía ir con tremendo machete contra Ferreras o contra la casa para la que él trabaja, simplemente porque sería algo estúpido, porque vivimos en una sociedad capitalista y terrible. Pues naturalmente. Pero naturalmente. Es decir, que me venga a mí alguien a decirme que me inmole públicamente con una opinión que no... Yo en aquel momento dije que esto era verdad. Y que todo el mundo que está llamándole hipócrita y tal, no sé qué, todos aplicaríais el mismo baremo. Habrá alguno, a lo mejor de 100 personas, hay 1 o 2 personas que dicen, no, yo me guardo mis principios y yo voy a criticarte con la misma ferocidad. Hay otro porcentaje más o menos amplio que no se ve en esa situación, pero que dicen que si estuviesen en esa situación, por supuesto que irían a machete porque yo tengo orgullo y yo todo. Y la mayoría de vosotros, la mayoría de todo el mundo,
haría lo que está diciendo aquí. A ver, yo no voy a atacarte igual a ti que a esta persona de la que mi sueldo y mi sustento depende. Esto es, de una forma bastante honesta por parte de Antonio Maestre, una reacción bastante humana. ¿Vale? Todo el mundo que... Porque ahora yo entiendo que ahora para muchos, en general, algunos de vosotros también, está muy bien el ponerte medallitas. En plan, pues claro que me sacrificaría por un bien mayor. El rollo de no, la mayoría de la gente no se sacrificaría por un bien mayor. Por eso sacrificarse por un bien mayor es algo excesivamente notable. Algunas personas lo harían, pero la mayoría no. ¿Sabes? Algunas personas combatirían a los nazis y guardarían a judíos en su sótano para salvarlos la vida. La mayoría de ellos los señalarían, ¿vale? Para no jugarse su vida y la de su familia. Esto es algo evidente. Se basa simplemente en la información. Dice, es una reacción cobarde típica de maestros de la vida. Carlos Marx 3. No te conozco, pero estoy seguro de que tú no le darías la misma caña a alguien con el que si te metes no tienes nada que perder, a alguien con el que si te metes tienes todo que perderlo. ¿Vale? Dejar de, qué cobarde y tal. Estoy seguro de que el 99% de los que ahora mismo estáis en el chat no le daríais la misma caña a alguien que si la lías pierdes todo, tu sueldo, tu sustento y el sustento probablemente de parte de tu familia, que a alguien que no pasaría absolutamente nada. Y los que decís, no, por supuesto que sí, por supuesto que yo lo haría y tal, permíteme dudarlo. Me gustaría verte en esa situación y luego ya hablamos. Es que me parece muy flipada la peña que hace lo de que se ponen las medallitas cuando no tiene que estar ante ese dilema. Pues hombre, que lo hagan en su trabajo si quieren ellos. Esto es lo que dice Antonio Maestre. Dice que lo hagan en su trabajo si quieren ellos. A partir de esto... No quiero poner el anuncio este. A partir de esto, Pablo Iglesias, ¿vale? Hizo... ¿Sabes? Se hinchó de virtud y dijo lo siguiente. Y el siguiente elemento que tiene que ver con la verdad, el actor ideológico fundamental que sirve como engranaje de ese mecanismo. Y encima, Carlos Mastres, me dices que eres funcionario, tío. O sea, es que es lo peor, tío. Es que siempre los típicos tíos que se ponen la típica medallita de pues es que no tiene principios. Luego me dice el tío, soy funcionario, por cierto. Venga, tronco, por favor. Se llama poder mediático. Y los soldados de ese poder mediático tienen carné de periodista y algunos están asociados en la OPM y otros no. Ya está bien de presentar a la sacrosanta profesión como si fueran poco menos que inmigrantes ilegales trabajando en un andamio de precariedad. Es indignante lo que se ha hecho en este país en nombre del periodismo. El corporativismo que ha reinado incluso entre periodistas de izquierdas, tratando de salvarle el culo a Ferreras después de que salieron en esos audios, es indignante. Una maldita vergüenza. Que alguien se atreva a decir, después de dar lecciones de moralidad cada día que aparece en la televisión, que él no puede hablar mal de Ferreras porque Ferreras es quien le ingresa 3.000 euros todos los meses en su cuenta corriente, no debería volver a ejercer el periodismo en su vida. Alguien que se presenta a sí mismo como un referente de la izquierda y aparece en las televisiones diciendo a la izquierda lo que está bien y lo que está mal, pero reconociendo que él no puede criticar a Ferreras porque es su jefe, no debería ejercer el periodismo. Pues es curioso, ¿vale? Es curioso que esté señalando a Antonio Maestre por ser más o menos honesto en una entrevista en Carne Cruda, por decir que no puede criticar con la misma intensidad o no va a criticar porque no es tonto con la misma intensidad a su jefe y a su cadena que a cualquier otro, ¿vale? Es curioso que esto lo diga Pablo Iglesias cuando él, ¿vale?, hace un programa del Mundial de Qatar y no menciona o se le olvida mencionar al señor que su jefe, el propietario de Público, es el señor que se está lucrando de este Mundial de Qatar en España con los derechos de emisión. Es curioso que eso que le estaba diciendo Antonio Maestre lo diga también un señor, ¿vale?, que en una entrevista dijo que cabalgar contradicciones porque un país como Irán le pusiese un programa era algo con lo que a lo que estaba dispuesto a participar. Vamos a ver lo de Pablo Iglesias Irán. Así es la geopolítica, decía el tío. El tío decía, así es la geopolítica. En O2 tenemos un gran precio y tecnología 5G para que te conectes más rápido. O2, respira. Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán,
que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para una televisión financiada por el gobierno de Putin. Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. ¿Qué es lo del tren precintado? El tren que pusieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial a Lenin para que atravesara territorio alemán y llegara a Rusia con la finalidad de desestabilizar políticamente a su adversario militar. Imaginaos lo que podrían decir muchos: tú eres un traidor, eres un espía, eres un antipatriota, estás permitiendo que los alemanes te pongan, alemanes que estamos en contra de ellos, los bolcheviques también, que te pongan un tren para llegar a desestabilizar tu país. Así es la política. A los alemanes les interesaba, Este tío, es que me parece, tío, es tan cínico todo lo que hace, dice y obra, que no sé, ¿sabes? Y que haga un programa de la base y se le olvide mencionar, haga un mundial de la base sobre el mundial de Qatar y se le olvide mencionar que su jefe es aquel que se está lucrando con los derechos del mundial en España, ¿vale? Mientras se hincha de virtud y nos da lecciones morales a todos. Está aquí bien visto por parte de Antonio Maestre, al que también intentó avergonzar por hacer exactamente lo mismo que está haciendo él ahora mismo con el bueno de Jaume Roures. Y ya estaría. Yo creo que está bastante claro. Refrésquese, Pablo, refrésquese.